fundamentos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Alabado Jesús. Puede tomar asiento, gloria a Jesús. Y que el Señor sea, ¿verdad?, dirigiéndonos en esta palabra. Alabado Jesús, porque queremos que sea específico el propósito. Alabado Jesús, y que seamos bendecidos con la palabra del Señor. Alabado Jesús. Y la oración de Jonás la escogí, alabado Dios, porque quiero ver, ¿verdad? Quiero que podamos nosotros entender. El Señor ponía en mi corazón el contraste entre dos hombres en un mismo problema, pero con diferente experiencia. Dos hombres, dos siervos de Dios, dos creyentes, dos salvos, dos elegidos por Dios y llamados por Dios, alabado Jesús. Dos personas, dos seres humanos que conocían a Dios y sabían clamar a Dios y escuchaban la voz de Dios y decían: Jehová es mi Dios, como aquí lo vemos en Jonás. Él dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces sabía clamar a Dios, sabía quién era Dios. Jonás sabía orar a Dios. Dice que oró desde el vientre del pez, alabado Jesús. Esta es una oración cuando él se sentía que ya estaba en el sepulcro, que estaba en lo hondo del abismo, donde no miraba ninguna luz, donde la tierra lo había tragado, donde estaba enredado con el alga dentro del pez. Ahí oró Jonás, alabado Jesús. Y en esta noche yo quiero hacer un contraste de Jonás con Pablo estuvieron en la tormenta cuando la tormenta estaba atacando el barco en que ellos iban, alabado Jesús. Nosotros encontramos, ¿verdad?, otros casos que han habido tempestades en medio del mar, y vemos en la Biblia, ¿verdad?, que hay muchos otros casos donde han habido tempestades en medio del mar y se ve la intervención del Señor Jesucristo, por ejemplo. Y vemos, ¿verdad?, que en este caso, en los dos casos, en Pablo y en Jonás, los dos vemos la intervención de Dios en una forma diferente, alabado Jesús. Vamos a empezar con Jonás, alabado Jesús. ¿Qué le pasó a Jonás? Todos conocemos la historia, lo hemos enseñado a los niños lo han escuchado desde pequeños, los jóvenes ya la conocen de memoria, a cabalidad. Todos conocemos la historia de Jonás, alabado Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor lo llamó, y lo llamó con una misión. Le dijo: ve a Nínive, ve y proclama a Nínive de que dentro de 40 días será destruida la ciudad. Pero Jonás no quería el compromiso. Jonás dijo: oh, no, yo no voy. El Señor me envió. Él entendió el mensaje, sabía que era Dios que lo había llamado, sabía que era Dios que lo estaba enviando, pero sabía que era una responsabilidad grande, y no sé si fue miedo, no sé si fue deseo desde que cayera el juicio sobre esa ciudad, no sé si fue cobardía, no sé si fue abierta desobediencia. Bueno, en realidad fue abierta desobediencia, pero la situación es que Jehová dijo, se levantó, dice, mire lo que le dice el Señor le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Todavía sigue subiendo delante de la presencia del Señor la maldad de los hombres. Alabado Jesús. Todavía sigue, ¿verdad?, el Señor teniendo en cuenta las obras de los hombres. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios y se fue a Tarsis, dice la Biblia. Y descendió y se subió, ¿verdad?, a un barco y se fue. En lugar de ir para el sur, se fue para el este, alabado Jesús. Él tenía que ir para Nínive, él se fue para Tarsis. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Nos dan, el Señor nos inquieta hacer algo, nos dice, ve y visita a esta persona, y nosotros decimos, no, porque tengo que hacer esto. Y nos dice el Señor, mira, te he dado esta responsabilidad, y nosotros preferimos ignorar la voz de Dios y poner en primer lugar nuestras ocupaciones, nuestros intereses, y ignoramos lo que Dios nos dice, ignoramos lo que Dios nos manda, alabado Jesús. Y después nosotros decimos, Dios mío, Diosito, mi Dios, yo te amo, tú eres mi único Dios, como lo decía Jonás. Jonás decía, en mi angustia invoqué a Jehová. Jehová mi Dios, decía él. Jehová mi Dios, tú eres quien me sacas de la sepultura, tú eres quien me sacas de problema. Alabado Jesús. Pero realmente a veces actuamos igual que Jonás, alabado Jesús. Simplemente decimos que Él es nuestro Dios, pero ignoramos sus intereses, ignoramos su llamado, ignoramos nuestras responsabilidades para con Él, alabado Jesús. Y mira lo que dice, que Jonás se levantó y se fue y compró su pasaje. Pagó su pasaje y entró en el barco que iba para Tarsis para alejarse de la presencia de Jehová. Pero nosotros somos más, por supuesto, más espirituales. Nosotros no queremos, nosotros sabemos que Dios lo mira todo. Sabemos que no podemos huir delante de Él. Nosotros somos más espirituales que Jonás, porque sabemos que de Jehová nadie se puede ocultar, ¿verdad? Nosotros somos conscientes que de Jehová no nos podemos huir. Sin embargo, aún así, ignoramos su llamada. Alabado Jesús. Gloria a Jesús. Mire lo que dice, cuando Jonás se va, ¿verdad? Se va de la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando caminamos fuera de la dirección de Dios? Lo primero que resulta que cuando nosotros, mire, podemos ver la comparación entre la vida espiritual de Jonás y la vida espiritual de Pablo. Pablo andaba en el espíritu, Jonás andaba en la carne. Alabado Jesús. Los dos eran creyentes, los dos conocían a Dios, pero uno andaba en la carne y el otro andaba en el espíritu. Alabado Jesús. Y vamos a ver las actitudes de los dos y vamos a ver las consecuencias de los dos. Alabado Jesús. Entonces, cuando andamos en la condición en que andaba Jonás, nos volvemos dormilones, nos volvemos desobedientes primeramente, alabado Jesús, y caminamos en la dirección opuesta a la que Dios nos manda. Venimos y escogemos nuestros propios caminos. Dice que se fue y huyó de la presencia de Jehová para irse para Tarsis. Luego, cuando nosotros caminamos fuera de la dirección de Dios, sabemos que va a llegar la tormenta, alabado Jesús. Va a llegar la tormenta cuando andamos fuera de la dirección de Dios. Va a llegar la tormenta, ¿ok? Pero la tormenta le llega a todos, también a Pablo le llegó la tormenta. Vamos a ver, alabado Jesús. Dice que el pasaje del capítulo 2 de Jonás dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres de la nave que para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué le parece eso, mi hermano? En medio de una circunstancia como la que estamos viviendo ahorita, en medio de una situación donde hay tanta calamidad, donde hay
tanta desesperanza, donde hay tanto desasosiego, donde hay tanta noticias negativas, mala información, desinformación o información inadecuada, muchas malas noticias y mucha confusión. Alabado Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo el cristiano? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos durmiendo como estaba Jonás? Dice que estaba la tormenta en el barco, estaban desesperados todos los que estaban en el barco y él se fue al primer piso, allá al basement, allá abajo del barco, en la parte baja del barco, y se fue a dormir. Alabado Jesús. Se fue a dormir. ¿Será porque estaba muy reposado en Cristo? ¿Será porque estaba muy reposado en su Dios? Tenía mucha paz, tenía mucha tranquilidad, como cuando Cristo estaba en la barca y estaba durmiendo mientras estaba la tormenta. En este caso no es que tenía mucha paz, tenía negligencia, tenía desobediencia, quería ignorar lo que estaba pasando, quería hacerse oídos sordos o quería hacerse como el que no era con él la situación. Alabado Jesús. Quería simplemente decir, bueno, hay que se la arreglen como puedan, al fin de cuentas Dios va a hacer lo que tenga que hacer. A fin de cuentas, que el que se enferma o el que le pasa la tormenta o el que le llega allá el huracán o el que pierde a su familiar, a fin de cuentas que ellos se lo buscaron. A fin de cuentas de que pues por algo se los mandó Dios. A veces tomamos esa actitud. Alabado Jesús. Jonás estaba pensando así: Nínive merece que le caiga el juicio. Nínive merece que le venga un juicio. Esa era la actitud de Jonás. Jonás pensaba que los nivitas eran tan malos y tan desalmados que merecían que Dios los destruyera y los desbaratara de la faz de la tierra. Pero la actitud de nosotros no debe de ser esa. Alabado Jesús. Nosotros como creyentes sabemos que debemos de orar, dice en Timoteo, primera de Timoteo, que tenemos que orar por la paz de nuestro país, por nuestros gobernantes y por todos los hombres, por todo el mundo tenemos que orar. Así es que no podemos volvernos negligentes en ponernos a dormir mientras hay tanta necesidad en el mundo. Alabado Jesús. Cuando caminas fuera de la dirección de Dios va a llegar la tormenta, pero también cuando estás en desobediencia y caminas fuera de la dirección de Dios, estás de dormilón y los incrédulos lo notan. Estás de dormilón y te llaman, y dice la Biblia, dice, y el patrón de la nave, él se fue a dormir, ¿verdad? Se había echado a dormir, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave. Muchas gracias, pastor. Se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Imagínense, un incrédulo diciéndole a un cristiano dormilón. Y le está diciendo: levántate, haz algo. Alabado Jesús. Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los incrédulos tienen más necesidad y saben que tiene que haber una respuesta y saben que el cristiano tiene una respuesta. Y a veces nosotros estamos tan absortos en nuestro propio mundo, en nuestra propia conformidad, en nuestra propia comodidad, que nos hacemos como que no estamos viendo a los que están en necesidad. Y los incrédulos están ahí esperando que nosotros le digamos algo. Están esperando que nosotros abramos la boca y le demos una palabra de esperanza. Están esperando que nosotros oremos por ellos. Los incrédulos están pensando: este cristiano no está haciendo lo que le corresponde. Créalo o no, mi hermano, ellos nos están viendo y están esperando. Déjeme decirle
que si ahorita en estos tiempos va a venir el avivamiento, va a ser hasta que la iglesia se levante. Porque al igual que Jonás, cuando él llegó a Nínive, él iba con cuando ya Dios lo mandó, él iba con la esperanza, iba con temor, pero sabía que Dios lo había mandado. Y cuando él empezó a dar el mensaje, la gente se humilló de corazón. Y así el incrédulo ahora en estos tiempos está esperando que nosotros nos levantemos, que nosotros proclamemos la palabra, que nosotros digamos: Jehová reina, Jehová va a mandar juicio a esta nación, Jehová es el que tiene el poder, Jehová está castigando al pecado. Dios quiere que nosotros seamos su vocero, y eso es lo que está esperando el pecador, que nosotros le demos una palabra de advertencia, que le demos la guía, que le digamos: mira, por aquí es el camino. Pero nosotros estamos como Jonás, durmiendo, ignorando, queriendo huir de nuestra responsabilidad, queriendo enfocarnos en nuestro propio egoísmo y en nuestro propio corazón cargado de vanidad. Es tiempo que reconozcamos que somos hijos de Dios y que tenemos una labor. Alabado Jesús. Gloria a Jesús. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tú sabes que tienes la respuesta. Alabado Jesús. Cuando le dice el patrón de la nave, le dice de que se levante y clame, alabado Jesús, que tienes, dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y él responde, alabado Jesús, él sabía que él tenía la respuesta. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Nada menos ni nada más. Yo soy hijo del Dios, el Creador, el único Dios verdadero, el dueño del universo, el que lo conoce todo, lo sabe todo y lo puede todo, y el que mandó esta tormenta, alabado Jesús. Yo soy ese hijo, dice él, alabado Dios. Aquellos hombres temieron sobremanera. Mire qué cosa, que a veces los incrédulos solamente están esperando que les diga: este es el Dios. Y ellos temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él ya se los había declarado. Entonces, vemos que los impíos tienen más temor que los cristianos, mi hermano. A veces los incrédulos tienen más temor que los cristianos. Y dicen ellos, entonces clamaron a Dios. Vemos de que después él le da la respuesta. Él le dice: pues lánceme al mar. Lánceme, porque fue por mi culpa que está esta tormenta acá. Y claro, los escépticos y los incrédulos van a decir: pero es que Dios no manda tormenta, pero es que Dios no manda castigar así a la gente. Dios no actúa así. Claro que la Biblia lo dice y Dios sabe, y todo lo que viene, nada se mueve en este mundo si no es por la voluntad de Dios, alabado Jesús. Y siempre lo hace Dios en misericordia, siempre lo que hace Dios, lo que Dios permite. Mire, mi hermano, todas estas situaciones que estamos viendo ahorita es simplemente el llamado de amor de Dios, que dice: mírenme y arrepiéntanse, porque no quiero destruirles, no quiero que se vayan a la perdición, no quiero que se vayan sin salvación. Mírenme, arrepiéntanse, humíllense delante de mí. Es la misericordia y el amor de Dios clamando, diciendo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Alabado Jesús. Entonces dice que ellos clamaron a Jehová cuando lo lanzaron. Mire qué cosas. Conocieron, supieron que Él era el único Dios verdadero y clamaron a Jehová y dijeron, los incrédulos, dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor.
y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aún en su desobediencia, cuando él reconoció su pecado, ahí Dios le dio esas almas a Jonás. Cuando él reconoció su pecado, le dio esas almas, las almas de los que quedaron en el barco, alabado Jesús. Pero dice, gloria a Jesús, que en su misericordia vemos de que sabemos que lo estaba esperando un gran pez, y muchos, otra vez los escépticos dicen, ¿cómo va a ser que va a estar 3 días dentro de un pez? Y que qué pez será, y que si no fue ballena, y que si no fue... No me importa lo que digan los incrédulos, lo que digan los científicos, lo que digan. La Biblia nos dice, alabado Jesús, que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Y temieron a aquellos hombres con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, alabado Jesús, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tipo de pez? No sabemos. La Biblia nos dice que estuvo dentro de un pez y que estuvo por 3 días y por 3 noches, como símbolo de lo que iba a pasar de la muerte de Cristo, alabado Jesús. Pero sabemos que a los 3 días fue y lo vomitó a donde Dios le había, pero donde Dios había planeado inicialmente, donde iba a ir Jonás, alabado Jesús. Pero antes de eso, él tuvo que humillarse, tuvo que arrepentirse, tuvo que clamar a Dios, pedirle perdón y decirle, pagaré mi voto. Ok, Señor, yo lo voy a hacer. Mire, aquí en la oración que leímos en el capítulo 2, alabado Jesús, dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea que él tuvo que ir hasta lo más profundo para clamar. Y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Y dice, en mi angustia, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el sepulcro, Seol, ¿verdad? Clamé y oyó mi voz. Y dice de que él ahí clamó, ¿verdad? Y se arrepintió y dijo, y hasta que dijo, mas yo, en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. O sea, ok, Señor, ya lo entendí. Voy a regresar por donde tenía que haber ido. Voy a ir donde tenía que haber ido, alabado Jesús. Entonces lo entendió y regresó, alabado Jesús. Vemos ese ejemplo, ok. Vemos el ejemplo del dormilón, vemos el ejemplo del desobediente, vemos el ejemplo del que tuvo que ser tragado por un pez, vemos el ejemplo del que tuvo que ir hasta el sepulcro, alabado Jesús, y ahí clamar a Dios, que no fue un sepulcro literal, porque si no, no hubiera tenido la oportunidad de clamar a Dios. Un sepulcro literal son aquellos que mueren sin la oportunidad de pedir perdón, sin la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, quiero volver a empezar otra vez. A veces el Señor nos da la oportunidad y muchas de las veces, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, alabado Jesús. Por otro lado tenemos el otro ejemplo que es digno de imitar. Aquel que dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Haz como yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace, alabado Jesús. Gloria a Dios por el apóstol Pablo, alabado Jesús. Y dice, y Pablo también estaba en un barco, pero a diferencia de Jonás, él no se la buscó. Pablo llegó a ese barco porque lo llevaron, porque él era dirigido por el Espíritu Santo, y donde el Espíritu Santo lo llevaba, él tenía que ir, alabado Jesús. Y dice en Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Alabado Jesús. Y sabemos que a Ananías se le había dicho, el Señor le había dicho, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario es que padezca por mi causa. Pero mire,
La diferencia entre Jonás había sido llevado había sido enviado a predicar a gente bien mala, a gente bien pecadora, y a Pablo también se le había sido enviado, se le había dado un trabajo, una labor para ir a predicar a los gentiles, alabado Jesús. Y él está en un barco, alabado Jesús, y está, alabado Dios, iba en camino a Roma, alabado Jesús. Y dice en el capítulo 27, gloria a Jesús, que cuando por fin se decidieron mandarlos a Italia, está escribiendo Lucas, ¿verdad? Está relatando todas las experiencias que pasó Pablo en su viaje misionero. Y dice, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Ahí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Y ahí subieron, ¿verdad? Nos sigue relatando el pasaje que ahí subieron. Pero, gloria a Jesús, cuando los pasajes, las experiencias que pasó Pablo, me da gusto leer cómo la fe de ese hombre, la certeza, la templanza, el carácter de visión, ese carácter que identifica a todo el creyente que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Mi hermano, Pablo no era sobrenatural. Todo creyente que es dirigido por el Espíritu Santo tiene esa misma templanza, tiene ese mismo carácter, tiene esa pieza que es una sola pieza donde él puede estar seguro y puede dar la palabra y puede decir, Dios está con nosotros. Alabado Jesús. Mira qué lindo, alabado Dios. Dice, al día siguiente llegamos al puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo. Lo primero que se va a ver en un hijo de Dios que está siendo dirigido por Dios es que tiene el favor de los hombres, tiene gracia, tiene el favor, Dios lo respalda, Dios le da gracia porque Él no está buscando el favor de los hombres, Él está buscando agradar a Dios y la gente se da cuenta y la gente dice, ese es un siervo de Dios, voy a darle, voy a apoyarlo, voy a servirle, voy a regalarle, voy a abrir puertas para Él. Se le abren puertas, mi hermano. Al hombre, a la mujer que anda en el Espíritu, se le abren puertas porque es Dios quien se las abre, alabado Jesús. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran, alabado Jesús. Cuando, otra cualidad, alabado Dios, que vemos aquí, que cuando Dios te dirige, tú tienes la palabra para dirigir, tienes una palabra de Dios, tienes una palabra que decir en momentos de que está la tempestad, alabado Jesús. Acordémonos que está pasando por una situación, él está siendo llevado como preso, como reo, como esclavo, iba en cadenas, alabado Jesús, iba siendo llevado como un preso, alabado Jesús, no por hacer nada malo, sino por la causa de Dios. Acordémonos de que antes de que fuera dirigido a Roma, los que habían estado juzgando, estos hombres, los que estaban en autoridad, que lo juzgaron, ellos dijeron, no le encontramos ninguna falla, no hay razón ni para tenerlo preso, ni para acusarlo de nada, es necesario soltarlo. Pero el otro dice, pero es que él pidió ir para Roma y tiene que ir ante el César, porque Dios había establecido que él fuera ante el César hasta Roma, alabado Jesús, porque él estaba en los propósitos de Dios, alabado Dios. Pablo estaba en los propósitos de Dios y dice que era peligroso, dice en el capítulo 27:9, era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco, señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. ¿Usted mira alguna señal ahí de que Pablo esté temeroso de morir? ¿Mira alguna señal o algún indicio que le diga a usted que Pablo está en incertidumbre,
que está temblando por lo que va a pasar, lo mira ahí en azoros, en alguna preocupación, dice, señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Mi hermano, mi hermana querida, nosotros somos la boca de Dios y tenemos que tener una palabra para los que no conocen del Señor. Tenemos que tener esa palabra de dirección. Alrededor de nosotros hay gente que necesita conocer la dirección y están esperando que nosotros tengamos esa dirección. Pablo tenía una palabra de Dios. En ese momento no se lo había revelado ningún ángel, no le había dicho Dios qué era lo que tenía que decir, pero él tenía el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría que Dios le da a los suyos, a los que andan en el Espíritu, no los que andan en la carne. Los que andan en el Espíritu tienen entendimiento, tienen discernimiento, tienen la capacidad de visualizar lo que va a pasar y las repercusiones que puede haber en una situación. Alabado Jesús. Cuando nos dirigimos, alabado Dios, por el Espíritu Santo y andamos y dejamos que Dios nos dirija, quizás no te van a escuchar siempre, quizás no te van a decir que tienes la razón, pero pero ellos verán, Dios hará que se cumpla esa palabra y van a darse cuenta los que están alrededor de que tú tenías la razón. Alabado Jesús. Mire, le dice después que lo que dijo Pablo dice, este viaje es peligroso, no podemos, tenemos que quedarnos, es conveniente que nos quedáramos. En otra palabra le dice, esperemos acá que pase la tormenta. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistía el dueño y el capitán del barco. O sea, el dueño y el capitán del barco insistía, tenemos que irnos porque la temporada nos va a dar tiempo de llegar y no nos podemos quedar aquí porque el invierno es malo aquí, porque aquí no hay protección y tenemos que apresurarnos a llegar y además la gente tiene que llegar a sus afanes y tiene que llegar a sus tareas, tenemos que irnos. ¿No es así como actuamos muchas veces? Y así sigue el mundo sigue en su rumbo y dice, tenemos que avanzar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y no puedo ir a la iglesia, y no puedo servir a Dios, y no puedo tomar mi responsabilidad, porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que llegar, yo tengo que hacer esto. Así actuamos a veces, alabado Jesús. No nos detenemos a pensar, como dice la palabra, que no digamos que mañana nos pertenece, sino que encomendemos nuestro mañana al Señor, alabado Jesús. No podemos depender de nosotros mismos, alabado Jesús, de nuestros planes, gloria a Jesús. Entonces, se van a levantar siempre tempestades, al igual que a Jonás. También a los que andan en el Espíritu, a los que andan en obediencia, también se le levantan tempestades. También van a venir tiempos malos, gloria a Jesús. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave, pero que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salieron. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por el viento. Alabado Jesús. Y todavía pueden empeorar más las tempestades. Vienen las tormentas y estamos ahí soportando la tormenta, pero puede llegar aún todavía más fuerte la tormenta. ¿Cuál es nuestra reacción en esos momentos? ¿Cuál es la reacción del Hijo de Dios cuando está pasando tormentas, pero todavía vienen más tormentas? Alabado Jesús. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos empezaron a echar al mar las cargas, y 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni sol ni estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Pueden venir tempestades, ahorita la situación está mala y pueden venir peores tempestades. ¿Cómo está usted? ¿Está listo? ¿Cómo está usted? Si lo agarran más tormentas,
si lo agarran más tempestades, si se pone peor la situación, ¿está listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para estar en fe, en la visión del Espíritu? Estar en fortaleza, estar confiado bajo la roca de mi salvación. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Estamos listos para decir que Jehová es mi escudo y mi salvación? ¿De quién temeré? No temeré a 10 millares de gente que se levanten contra mí. ¿Estamos listos para decir Jehová es la torre de mi salvación, a él correrá el justo y levantado será? ¿Estamos listos, mi hermano? ¿Está listo usted para decir en medio de la tormenta, no tengo por qué temer? Como decía Pablo, el Dios a quien soy y a quien le sirvo, él tiene el control de esta tormenta. ¿Estamos listos? Alabado Jesús. Mire, Pablo, aunque se empeoró la tormenta, él dijo, dice, la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Pero él tenía palabra de ánimos. Él tenía palabra de dirección, pero también tenía palabra de ánimo. Tenía palabra para decirle, no es conveniente que salgamos, que abordemos el barco, no es conveniente. Pero también tenía, en medio de la dificultad, también tenía palabra de ánimo. Dice, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso, que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Gloria a Dios. Qué maravilloso poder decir eso. Qué maravilloso decir, yo pertenezco al Dios que lo creó todo. Jonás lo dijo, también Pablo lo dice. Alabado Jesús. El Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. A estas alturas nosotros ya nos hemos olvidado de esas experiencias sobrenaturales donde Dios se presenta en sueños y te habla, donde Dios te da esa profecía directo. Parece como que ya ahorita eso nos está moviendo. Alabado Jesús. Sin embargo, la palabra profética, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, esa no cambia y ahí está. Solo falta que nosotros vayamos y la busquemos. Y sabemos que van a venir esos tiempos, alabado Jesús. Pero ahorita lo que necesitamos es buscar a Dios, ser serios con Dios. Yo le decía a una hermana, alabado Jesús, ahorita estamos en tiempo de ponernos serios con Dios, alabado Jesús. Alabado Dios. Gloria a Jesús. A la madrugada, déjame seguir leyendo. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que no muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, decía Pablo, pues yo confío en Dios y estoy seguro que todo pasará como el ángel me lo dijo. Alabado Jesús. Y siguió dando más palabras. Más adelante, gloria a Jesús, miró que todavía el pueblo estaba desanimado, no quería comer. Ya tenían 14 días sin comer. Imagínense, a veces tenemos que ayunar a la fuerza. Alabado Jesús. A veces tenemos que a la fuerza el Señor nos mete a ayunar y a clamar. Alabado Dios. Esta gente tenía 14 días sin comer y sin beber. Alabado Jesús. Déjenme ver. Dice, a la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo, hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar. ¿Verdad que eso es muy común? Cuando hay los problemas, ahí se nos quita el sueño, ahí se nos quita el hambre. Bueno, algunos comemos más, alabado Jesús. Cuando están las dificultades, alabado Jesús, dice Pablo,
hace ya 2 semanas que solo se preocupan por lo que puede pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos. Él fue el primero que empezó a comer, alabado Jesús. Dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco habían 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo a la mar para que el barco quedara más liviano. Alabado Jesús. Sabemos de que llegaron a la isla de Malta y ninguno pereció. Perdieron el barco, perdieron las posesiones, perdieron todo lo que llevaban en el barco, pero ni una sola alma pereció, alabado Jesús. El mensaje de esta noche, gloria a Jesús. Vimos 2 personas, 2 ejemplos, 2 hijos de Dios, 2 creyentes, 2 adoradores, sin embargo, en diferente actitud, diferente posición, en las mismas circunstancias, pero con diferente respuesta. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición que quisiéramos estar? En la que estamos ahorita, quizás no sea la más óptima, pero mi hermano, el consejo de esta palabra es que busquemos a Dios de corazón, que es necesario que empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo, que dejemos ya de ser esos cristianos que solamente pensamos que con venir a la iglesia y que leer un capítulo allá una vez a la semana o 3 días a la semana, que es suficiente, que con que oremos así de dar buenos días o dar gracias por los alimentos y dar buenas noches, que esa es oración. No, hay que buscarle más. Boga mar adentro, nos dice el Señor. Boga mar adentro si queremos ver la bendición, si queremos ver la respuesta, si queremos ver la llenura del Espíritu, si queremos ver los dones manifestados, si queremos ver el poder de Dios, busquémoslo de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Clamad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Él es el galardonador de los que le buscan. Y así que nosotros tenemos que buscarle de todo corazón y dejar de jugar de la iglesita. Dios es un Dios de poder, un Dios que se manifiesta, un Dios que habla, un Dios que dirige, un Dios que llena del Espíritu Santo a aquel que se lo pide. Dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios no nos va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan de todo corazón. Necesitamos pedir el Espíritu Santo, la llenura del poder de Dios, mi hermano. Dios está listo para darnos el poder. Dios está listo para bendecirnos. Dios está listo para llenarnos de sus bendiciones y estar llenos de la gracia y del favor de Dios y de la paz que Él solamente puede dar en medio de las tribulaciones, en medio de las turbulencias, en medio de los problemas. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, yo se las doy. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no una paz negligente, una paz egoísta, no, una paz que tiene la seguridad que Dios está en control, alabado Jesús. Así es que, mi hermano, vamos a presentarnos delante del Señor, alabado Dios. Vamos a dar gracias por esta palabra, alabado Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su presencia y que nos ayude a andar con la visión espiritual que tenía Pablo, alabado Jesús. Que nos ayude a ser cristianos de una sola pieza, no cristianos endebles, no cristianos de doble pensamiento, no cristianos titubeantes, sino cristianos hijos de Dios, que conocen a su Salvador, que conocen a su Dios, alabado Jesús.
Alabado tu nombre, Padre de la gloria. Muchísimas gracias, Señor amado, por esta palabra. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios mío, te presentamos esta palabra. Viva tu fuego en nuestras vidas, Señor amado. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor amado, Dios mío. Afirma nuestras vidas en tu palabra. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre Altísimo. Nos humillamos delante de ti. Te rogamos, Señor amado, Dios mío, que llene nuestras vidas de tu Espíritu Santo. Danos ese poder, danos esa valentía, danos esa fuerza de voluntad, Señor amado, Dios mío, para que podamos buscarte de todo corazón hasta encontrarte, Señor amado, Dios mío. Tú nos dices en tu palabra que te buscaremos y te vamos a encontrar cuando te busquemos con todo el corazón, Señor amado. Glorifícate, Padre. No queremos estar siendo engañados, Señor, a nosotros mismos, Dios mío, engañándonos, Padre de la gloria, creyendo que estamos cerca de ti, Padre, pero estamos en nuestras propias decisiones, en nuestra propia carne, en nuestro propio entendimiento, Señor amado, Dios mío. Glorifícate, Padre de la gloria, afirma tu voluntad en nuestras vidas y abre nuestros ojos del entendimiento, Señor. Llénanos, queremos ser llenados de tu presencia, queremos ser llenados, Espíritu Santo, Dios mío, para ser guiados, Dios mío, así como dice tu palabra, que los que son guiados por el Espíritu Santo son como el viento que no sabe ni a dónde va ni a dónde viene, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, Dios mío. Apresura, Señor, esta palabra para que crezca en nuestras vidas y seamos afirmados en tus caminos, Señor, en tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, Señor amado, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pedir alabanza.